Vamos a comenzar la mesa de insuficiencia cardíaca titulada Evidencias recientes y resultados en nuestros medios. Agradecer a la Sociedad Andaluza de la posibilidad de estar aquí hoy y participar en esta mesa, y también a los sponsors, a Novartis. Vamos a, sin más, comenzar porque tenemos breve tiempo y vamos a comenzar presentando a la primera ponente. La primera presentación es un placer presentar a Miriam del Complejo Hospitalario de Jaén, y nos va a dar un repaso a las novedades del último año en insuficiencia cardíaca. Creo que la discusión la podemos hacer al final, ¿no? Bueno, buenos días. Soy Miriam Padilla Pérez, trabajo en Jaén, como ha dicho Amador. Y antes de nada, pues agradecer al comité que organizó el congreso por darnos la oportunidad de estar aquí. En cuanto a novedades en insuficiencia cardíaca de 2018, de la cantidad de publicaciones que existen, pues he seleccionado unos artículos que considero relevantes en diferentes aspectos, como la epidemiología, el pronóstico, fármacos, por supuesto, un documento esencial de recomendada lectura y luego algunos apuntes en intervencionismo, en dispositivos y, por supuesto, en trasplante. Con respecto a epidemiología, quiero comenzar con este estudio de finales de 2017. Es un gran estudio epidemiológico de una población británica de nada menos que 4 millones de habitantes, de individuos, en la que intentaron ver la evolución en el tiempo a lo largo de un periodo de la incidencia de insuficiencia cardíaca para poder planificar la gestión. Como conclusiones, ven que a lo largo de 12 años, en esta población ampliamente representativa de la población británica, la incidencia ajustada por edad y sexo descendió un 7%, salvo en los mayores de 85 años, pero que debido al envejecimiento de la población pues, ha aumentado un 2% en general. Esto se traduce en que el número absoluto de pacientes que vivían con insuficiencia cardíaca en la población aumentó nada menos que un 23% en 2 años. Y también aumentó el número de comorbilidades, indicador de la complejidad de los pacientes a tratar. Lo considero relevante porque, como veis, por la estructura de la pirámide poblacional se podría extrapolar fácilmente a muchos otros países europeos, entre ellos pues, España, ¿no? Con respecto a pronóstico, pues quiero destacar el papel progresivamente más protagonista de la ergometría con consumo de oxígeno en la insuficiencia cardíaca, como refleja este artículo de marzo del 18 de la revista europea. Se trata de una técnica que ha ampliado su uso mucho más allá de la selección de candidatos a trasplante y actualmente pues, nos resulta muy útil. Los autores proponen un algoritmo a la izquierda en los que veis cómo, atendiendo al consumo de oxígeno y si el paciente ha sido capaz de realizar un ejercicio máximo o no, si está bajo tratamiento con betabloqueante o no, la pendiente eficiencia ventilatoria y la presencia de un patrón de ventilación oscilante, nos permite estratificar al paciente en diferentes grupos, diferentes colores, diferentes riesgos, ¿vale? De una manera bastante fiable. Además, destacar que por primera vez aparece aquí su papel también en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Y a la derecha, en el otro algoritmo, insisten como en la utilidad, al ser una prueba tan robusta y tan objetiva, de realizar pruebas seriadas a nuestros pacientes, de modo que podemos ver cambios en el pronóstico a mejor o a peor. De forma grosera, un aumento o una disminución del consumo de oxígeno obtenido en un 6% ya nos permite categorizar al paciente en un mejor o peor pronóstico. Con respecto a fármacos, empiezo con este metaanálisis seguro que conocido por ustedes, del 11 ensayos clínicos de betabloqueantes, en los que se intentó dilucidar el efecto pronóstico de los mismos en las diferentes categorías de la insuficiencia cardíaca que nos recomendaban las guías, ¿no? FEBI deprimida, intermedia o preservada. Y como veis, pues se constató lo que ya sabemos, el beneficio pronóstico en mortalidad total y cardiovascular en los pacientes con FEBI deprimida y FEBI intermedia, pero no así en la fracción de eyección conservada. Cuando además estratificaron, dependiendo del ritmo que presentaba el paciente, pues vieron que no había una evidencia consistente sobre el beneficio pronóstico del betabloqueante en los pacientes con fibrilación auricular. De mucha menos magnitud, pero también lo considero relevante, un JAK de enero del 2018 en el que ven como una nueva formulación de la furosemida subcutánea con un pH neutro
ha demostrado, en cuanto a eficacia y seguridad, pues ser similar a la furosemida intravenosa en bolos en altas dosis. En cuanto al volumen urinario producido a 6 horas, era similar y no producía las irritaciones cutáneas o las infecciones que se veían con los otros intentos de furosemida subcutánea. Es importante por su posible aplicación en el ámbito de la insuficiencia cardíaca avanzada, cuidados paliativos, etcétera. Y este JACC de abril de 2018 es un artículo coreano en el que los autores intentaron comprobar ese mensaje que nos lanzó el estudio Reality en agosto del año pasado sobre que el tiempo, en la insuficiencia cardíaca, el tiempo era vida, similar al infarto, ¿no? Es una cohorte coreana de 2000 y pico pacientes y vieron de forma retrospectiva los que habían sido atendidos en urgencia y recibieron diurético intravenoso, los dividieron en un grupo en el que los había recibido de forma precoz, menos de 60 minutos, o tardío. Y bueno, y la sorpresa para ellos fue, como veis en las gráficas, que no encontraron diferencia ni en mortalidad intrahospitalaria, mortalidad al mes, mortalidad al año y similar tasa de rehospitalizaciones al año, ¿no? Si bien es cierto que la cohorte que recibió el diurético intravenoso de forma precoz pues presentaba algunos indicadores de que estaban peores porque necesitaron más inotropos, vasodilatadores, etcétera. Pero este artículo viene a poner un poco en duda ese mensaje que parecía que había calado tanto de que el tiempo puerta diurético era tan importante, ¿no? Bueno, la verdad es que nos resulta ya novedoso porque los resultados los hemos trasladado en el andaluz muchas veces, pero por fin ha sido publicado los resultados del estudio Lion, cuyos autores se encuentran entre nosotros algunos. Como sabéis, le autorizaron a 69 pacientes a recibir el levosimendan, una perfusión de 6 horas cada 12 horas durante 6 ciclos versus placebo, y eran pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada ambulatorio. Y el endpoint pues, fue la reducción de péptidos natriuréticos y también hubo un endpoint en calidad de vida. Consiguió diferencias significativas en ambos endpoints primarios. De forma exploratoria también se insinuó, parece ser que el fármaco podría tener un beneficio en rehospitalización y mortalidad, pero esto debe ser constatado en otros estudios. Sacubitril valsartán, 4 años después de la publicación del Paradigm, sigue produciendo subestudios y a destacar en 2018 los estudios sobre los eventos renales, ¿vale? Este ya de marzo de 2018 viene a darnos una idea de que los pacientes que participaron en el Paradigm, como a lo largo del tiempo, estos pacientes con insuficiencia cardíaca, clase 2-3, de las características que ya conocéis, a lo largo del tiempo presenta una disminución del filtrado glomerular de forma progresiva. Y como los que habían sido asignados al fármaco, pues veían un poco ralentizada, disminuida, esa caída del filtrado glomerular. A destacar que un 33% de los pacientes del ensayo presentaban algún grado de insuficiencia renal. A la derecha, de forma muy similar, pero en una revista de endocrinología, dividieron el grupo en diabéticos o no y vieron cómo los diabéticos, esa caída de filtrado glomerular era aún mayor y la diferencia en los que habían recibido sacubitrilo pues era también magnificada. Y otro subestudio del Paradigm, en este caso en calidad de vida, pues objetivó que los pacientes que habían recibido sacubitrilo valsartán, a los que se les pasaban unos cuestionarios de calidad de vida, el Kansas City, que mide diferentes aspectos de la vida cotidiana, los pacientes que habían recibido el fármaco puntuaban a lo largo del tiempo, daban puntuaciones significativamente mejores o mayores en diferentes aspectos de calidad de vida, pero destacando mucho las diferencias que había en las tareas domésticas y en la actividad sexual. Y bueno, es inevitable, hablando de insuficiencia cardíaca, no mencionar la diabetes a día de hoy, pero el Canvas HF, Canvas de insuficiencia cardíaca, muy reciente también, de abril de 2018. Ojo, esto no es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca, es una lectura desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca del estudio Canvas. Como sabéis, pacientes de alto riesgo cardiovascular que recibieron canaglifosina o placebo, diabéticos por supuesto. Y ya sabéis todos lo que cumplió el endpoint de disminución de muerte, ingreso por insuficiencia cardíaca y también la muerte por insuficiencia cardíaca. En el gráfico de la derecha ellos estratificaron en 2 subgrupos, los pacientes que previamente tenían insuficiencia cardíaca y los que no. Y observaron que parece ser que el beneficio del fármaco se magnificaba, era más evidente en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca previa. Un documento que considero esencial, prácticamente de obligada lectura para todos los cardiólogos,
publicado en diciembre del año pasado en el JACC. Se trata de un consenso de expertos americanos en el que intentan aconsejarnos sobre 10 aspectos fundamentales para conseguir un exitoso tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Así como veis ahí en colores, pues se meten en cómo iniciar, cómo cambiar terapia, la titulación, cuándo referir a los pacientes a una unidad de avanzado. Se meten en temas como la coordinación de cuidados, importantes reflexiones sobre la adherencia, algunas cohortes específicas de pacientes poco representadas en los ensayos clínicos, como los afroamericanos, etc. También tratan temas sobre cómo gestionar el coste creciente y la complejidad creciente de nuestros pacientes, las comorbilidades y los cuidados paliativos. Por cuestiones de tiempo es imposible comentar el artículo de todo lo que se merece, pero bueno, destaco este algoritmo propuesto por los autores para el tratamiento de los pacientes, que a diferencia de la guía europea, una vez que el paciente ha recibido IECA, beta bloqueantes más menos diuréticos, de forma paralela y no escalonada, nos contemplan diferentes posibilidades que podemos hacer, ¿no? Tanto subir el diurético, intentar en los afroamericanos los nitratos y de la lacina, aquí entran los ARNI, etcétera, de forma paralela. Y en naranja en el gráfico, pues el acrónimo, intentan proponer el acrónimo AINIGEL, necesito ayuda, para detectar esas banderitas rojas que nos dicen que el paciente no está yendo bien a pesar de todo lo que estamos haciendo y que deberíamos referirlo a unidades más avanzadas, ¿no? Como FEBIS persistentemente deprimida, necesidad de inotropos, hospitalizaciones recurrentes, que haya que bajar medicación por hipotensión, todo eso. Y por último, pues ves que destaca mucho el papel de las comorbilidades, ¿eh? Las diferencias en cardiovasculares o no inciden sobre el impacto pronóstico de la comorbilidad en el paciente y cómo debemos tratarla. Con respecto al intervencionismo en la insuficiencia cardíaca, con mucho quiero destacar los resultados del estudio Castle, que como sabéis, aleatorizó a pacientes con insuficiencia cardíaca asintomáticos, FEBI deprimida y fibrilación auricular, que tenían efectos secundarios a los antiarrítmicos o rechazaban tomarlos, y lo aleatorizaron a ablación de la fibrilación auricular o a tratamiento farmacológico convencional. El objetivo primario fue un objetivo duro de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca, y los resultados los tenéis a la derecha. Tras un seguimiento medio de 38 meses, los pacientes que recibieron la ablación presentaron un 38% de reducción de riesgo relativo de muerte o reingreso por insuficiencia cardíaca, nada menos que un 47% de reducción de mortalidad, un 44% de reducción de reingreso por insuficiencia cardíaca. Estos resultados son muy contundentes, muy sorprendentes, es un enorme beneficio el que ha aportado la ablación, se traduce en una reducción absoluta del riesgo de un 16% y el NNT que aporta el estudio es de 6 pacientes a tratar para evitar un evento. Los resultados son consistentes en el sentido de que van en la misma línea de otros ensayos previos con endpoints más blandos como cambios en FEBI, en calidad de vida, pero que ya dejaban intuir este posible beneficio. Sin embargo, tiene bastantes limitaciones que hace falta reflexionar en ellas, como la falta de enmascaramiento, la no desaparición total de la fibrilación auricular, algunos subgrupos que se beneficiaron más. La baja tasa de complicaciones habla de que el procedimiento se realizó en centros muy expertos y que tenemos que tener cuidado en el entusiasmo y la extrapolación de estos resultados a nuestros pacientes, ¿no? A modo un poco de curiosidad, este es un pequeño ensayo en fase 2 y es intervencionismo en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Un grupo pequeño de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada que habían ingresado por insuficiencia cardíaca y fueron aleatorizados a recibir a crear un shunt interauricular mediante un implante de dispositivo que veis en la foto, se llama Corbia, que crea una descarga auricular izquierda, y el endpoint fue la reducción de la presión de enclavamiento pulmonar en el ejercicio. Endpoint que cumplió, o sea, el dispositivo ha demostrado que reduce la presión de enclavamiento pulmonar durante el ejercicio en nuestros pacientes, sin diferencia en eventos adversos cardiovasculares, cerebrales o renales. Y queda por dilucidar, que esto vendrá en el futuro, si esto se traduce en beneficios clínicos, ¿no? Con respecto a dispositivos de trasplante, pues es inevitable traer aquí los resultados a 2 años del Momentum 2. Como sabéis, un ensayo clínico que aleatorizó pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y refractaria
a recibir el HeartMate 2, un dispositivo de asistencia al flujo continuo axial, o su mejora, el HeartMate 3, que en vez de ser de flujo axial, como veis en el dibujo de abajo, es una bomba de centrifugación magnética sin rodamiento, que se supone que va a ser mucho mejor en cuanto a la trombosis. Ambos tratados con aspirina y warfarina, y el objetivo primario es supervivencia libre de ictus incapacitante o necesidad de reemplazo o retirada del dispositivo por trombosis. A la derecha os muestro el endpoint combinado, como el HeartMate 3 superó al HeartMate 2 en ese endpoint que he referido, pero merece la pena mirar en general la tabla de resultados y de complicaciones generales, porque ese endpoint se consiguió sobre todo a expensas de la trombosis del dispositivo que precisó retirada del mismo. No así la reducción del ictus incapacitante por sí solo, y sigue persistiendo un elevado riesgo de ictus, 10% a 2 años, y también no hubo diferencias significativas, o sea, siguen persistiendo otras complicaciones como las arritmias, las infecciones, fallo derecho, sangrado, etc. Parece ser que el HeartMate 3 mejor que el HeartMate 2 con respecto a eso, pero todavía no es ideal. Y para terminar, en trasplante he elegido el 28º reporte del Registro Español de Trasplantes, que viene a reflejarnos la actividad realizada en el 2016. 50 años cumplió el trasplante en diciembre de este año, y conclusiones principales. En la gráfica de la izquierda se ha estabilizado el número de pacientes trasplantados, 281 en 2016, la serie total alcanza 2.870 casi. Siguiente gráfica, como la edad media del donante va creciendo, la mediana está en 43 años, pero más de la mitad de los donantes tienen más de 45 años, que eran donantes que hasta hace poco se consideraban subóptimos o marginales. El 50% de los trasplantados se realizan de forma urgente y el 40% están asistidos por dispositivos de asistencia ventricular. Y con respecto a la supervivencia, lo veis en la gráfica, una mediana de 11,2 años, pero condicionada a superar el primer año, alcanza 15 años de supervivencia media. Las causas de muerte fundamentales siguen siendo las mismas: fallo primario en el primer mes, infecciones, rechazo agudo hasta el año, y a partir del año los pacientes se mueren por tumores o enfermedad vascular del injerto. Y en la gráfica de la derecha del todo podéis ver cómo la línea roja, que en la década actual parece presentar una fuerte tendencia a la mejoría de la supervivencia de los pacientes trasplantados, a pesar de lo que he comentado, que los receptores cada vez están en condiciones clínicas peores y los donantes son cada vez más marginales, lo cual habla de lo exitoso de la técnica en nuestro medio. Eso es todo lo que he destacado, y muchas gracias. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Excelente presentación. A continuación vamos a escuchar al doctor Juan Luis Bonilla, del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, que nos va a hablar de los primeros resultados del registro del REAPRIC, que es un registro andaluz de insuficiencia cardíaca que hemos puesto en marcha 23 centros. Cuando quieras, Juan Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los comités organizadores y científicos del Congreso por la invitación, y también a los moderadores por su invitación y por creer que, como siempre digo, que debería ser yo la persona encargada de hacer esto. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, el registro REAPRIC es un registro de práctica clínica real que pusimos en marcha el año pasado desde el Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología, y que, como digo, es un registro de pacientes consecutivos vistos en nuestros hospitales. Hay que resaltar este hecho, que nos hayamos puesto de acuerdo en Andalucía para generar este proyecto de investigación. Y bueno, como veis aquí en esta primera diapositiva, se trata de un registro, un estudio observacional prospectivo de casos consecutivos de pacientes tanto agudos como crónicos con insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. Y insisto en que se trata de un registro de práctica clínica habitual, lo cual es muy útil porque nos sirve para analizar cómo actuamos y cómo desarrollamos nuestra actividad en torno a nuestros pacientes. El objetivo principal del estudio es precisamente describir las características demográficas, clínicas, terapéuticas y organizativas también de la insuficiencia cardíaca. Esto es un aspecto que también quiero resaltar,
y que probablemente sea distinto a otros registros que conocemos tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Aparte de este objetivo principal, hay otros muchos objetivos secundarios que, bueno, pues analizar aspectos importantes de nuestros pacientes disgregados por agudos o crónicos, también hacer una valoración de los modelos de asistencia en nuestra comunidad, analizar la mortalidad. Bueno, como digo, son objetivos comunes probablemente a cualquier otro registro, y por no perder mucho más tiempo y mostrar los resultados, es un estudio que se trata de recoger variables basales bien definidas y hacer un seguimiento propuesto inicialmente hasta 3 años. En la evaluación inicial se consideró que necesitaríamos al menos 2.000 pacientes, y los criterios de inclusión, como veis, pues son muy laxos, son simplemente pacientes mayores de 18 años atendidos, como digo, consecutivamente por insuficiencia cardíaca durante la hospitalización o en las consultas de cardiología. Disponemos de una página web con un cuaderno de recogida de datos electrónicos donde podemos incluir nuestros pacientes, y esto es el número de pacientes que tenemos actualmente y los centros participantes que tenéis en la parte inferior. Un poco pues a la cabeza del registro, como en otras ocasiones, está el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Puerto Real, el Virgen de la Victoria de Málaga, el Hospital de Jaén, y en nuestro centro, pues también, el de Úbeda, pues también hemos incluido más de 60 pacientes. Pero como veis, el número de centros participantes pues supera los 15 en este momento. El registro o el análisis que os presento son de los pacientes incluidos hasta mayo de 2018. Hemos incluido hasta este momento 1.042 pacientes, un poquito menos de la estimación que teníamos, porque también hemos tenido ciertas dificultades en su inicio. Del total de pacientes, la mayoría son pacientes ambulatorios, solo un 18% de los casos son pacientes hospitalizados. Y un poco para que nos sirva de análisis de los datos, lo primero que hicimos fue comparar las características de los pacientes ambulatorios con respecto a los hospitalizados. Bueno, por resaltar algunas diferencias que son muy notables, pues vemos que los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca en nuestra comunidad son mayores que los pacientes que vemos ambulatorios. Veis que el porcentaje de mujeres que tenemos entre los hospitalizados es mayor, también de forma significativa, que las que vemos ambulatorias, y que la fracción de eyección de los pacientes hospitalizados es ligeramente mayor que aquellos que seguimos en consultas externas. La etiología del paciente hospitalizado también difiere notablemente del paciente ambulatorio, y veis cómo, mientras que en el paciente ambulatorio de consulta externa de cardiología predomina la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada no isquémica, entre los pacientes hospitalizados destacan no solo la isquémica, sino también otras patologías como la insuficiencia cardíaca de origen valvular y la insuficiencia cardíaca hipertensiva. El grado funcional, obviamente, es peor en los pacientes hospitalizados, y seguimos resaltando algunos datos de comorbilidades. Pues la frecuencia cardíaca es mayor en los hospitalizados, la presión sistólica es mayor, y algunas comorbilidades clásicas pues también es mayor en los pacientes hospitalizados, como la hipertensión o incluso el número de fumadores activos, ¿no?, que también tiene cierta relevancia. Datos también que son esperables, pues el filtrado glomerular de los pacientes hospitalizados es peor que los pacientes ambulatorios. El número de pacientes con insuficiencia renal grave también es mayor entre los pacientes hospitalizados, y la cifra de hemoglobina es menor. Esto se ha movido, pero y obviamente también el NT-proBNP es mayor. Es decir, esto un poco hablando de la etiología, de cómo aparece no solo la etiología isquémica sino otra etiología de la insuficiencia cardíaca en el paciente hospitalizado. El hecho de que la mujer también esté más representada en este grupo, pues un poco también define, yo creo, que el perfil de paciente hospitalizado en el que todos prácticamente estemos pensando, ¿no?, con respecto al paciente ambulatorio, que probablemente sea un paciente quizá, por decirlo de alguna manera, más filtrado, y que en cierto modo pues se parece un poco al paciente hospitalizado. Una vez que vemos esta diferencia, que yo creo que son las esperables, lo que hemos hecho a continuación es analizar solo los pacientes ambulatorios, dividiéndolos entre las 3 categorías que nos propone actualmente la Sociedad Europea de Cardiología. Son pacientes con función sistólica conservada, deprimida y rango intermedio.
Un poco también por ofreceros los datos que tenemos y ver las diferencias que existen entre estos tres grupos, pues veis cómo el número de mujeres está representado ampliamente en los pacientes con función sistólica conservada, pero muy poco representada en los pacientes con disfunción ventricular por debajo del 40%, en el que predominantemente son varones. La fracción de eyección obviamente es peor entre los pacientes con disfunción ventricular y nuevamente existen diferencias notables en la etiología. En los pacientes con insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular, e incluso en el rango intermedio, la etiología isquémica sigue siendo la más importante, junto con la miocardiopatía dilatada no isquémica, mientras que en las pacientes con función sistólica conservada aparecen otras patologías también que ocupan un peso mucho mayor. En el análisis de las comorbilidades veis también que existe cierta tendencia a que los factores de riesgo clásicos como la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo sean más frecuentes entre los pacientes con disfunción ventricular, probablemente también con su relación con la etiología de la insuficiencia cardíaca, que como hemos dicho es predominantemente isquémica. Y como veis también, pues el infarto agudo de miocardio también aparece muy representado entre los pacientes con disfunción ventricular. Por ello, también en los pacientes con disfunción ventricular, incluso en el rango intermedio, el número de pacientes que se someten a una revascularización es mucho mayor. Y por contra, y en consonancia con lo que habíamos visto antes, fijaros cómo el número de pacientes con fibrilación auricular está notablemente representado entre los pacientes con función sistólica conservada, muy probablemente porque sea una de las causas más importantes que lleva al paciente a la situación de insuficiencia cardíaca en este grupo de análisis. Con respecto al resto de comorbilidades, pues veis que realmente no existe grandes diferencias entre los grupos, y lo cual nos hace pensar que, bueno, en esto que sí insistimos, ¿no?, que la insuficiencia cardíaca pues es una patología probablemente con una fisiopatología muy común, independientemente del grupo al que nos referimos. Y veis que ni en la insuficiencia renal ni en otras alteraciones o en otras comorbilidades existen diferencias entre los tres grupos. Lo que sí es cierto y lo que quiero recalcar es que, aunque lo pasamos muy por encima, porque son muchos datos, existen muchas similitudes entre el grupo de función sistólica deprimida y el grupo de rango intermedio, en las características que hemos definido. El registro que pusimos en marcha tiene una peculiaridad importante, y es que podemos analizar también cómo actuamos con nuestros pacientes. Una de las primeras cosas que hicimos entre los pacientes ambulatorios es definir por qué venían a la consulta. Fijaros que mayoritariamente se tratan de consultas programadas, y hay un número menor, pero también significativo, de consultas imprevistas, tanto por insuficiencia cardíaca como por otros motivos, lo cual resalta este hecho de que de la unidad de insuficiencia cardíaca, o que las consultas de insuficiencia cardíaca tengan este concepto de flexibilidad para asistir al paciente en cualquier momento. Y fijaros también que hay un porcentaje importante, que supone casi una cuarta parte de los pacientes, que son pacientes vistos en la consulta después de un ingreso hospitalario. Ya sabéis que una de las cuestiones fundamentales en estos pacientes es hacer una consulta precoz, y así lo recomiendan las guías de práctica clínica. Estos pacientes que se ven en la consulta después de un ingreso hospitalario, la mediana de los días que tardamos en verlo es de 13. Es un dato que es bastante bueno, pero fijaros que el rango intercuartílico es 7-22, es decir, que un 25% de los pacientes lo vemos en menos de una semana, ¿no? Hay un porcentaje también es importante, que es un 25% al menos, que es visto 3 semanas después o en más días de la hospitalización, y probablemente, pues, como digo, un dato que haya que mejorar, pero bueno, yo creo que la mediana de 13 es un dato muy bueno para empezar. El estudio, el registro, también nos va a servir para ver cómo actuamos con nuestros pacientes. Esto es una cosa importante. Ya sabéis que la unidad de insuficiencia cardíaca en su inicio eran unidades destinadas a asegurar no solo un diagnóstico, sino también un buen tratamiento. Y fijaros cómo en este registro los datos son muy, muy buenos. Es decir, aquí podemos estar orgullosos de lo que hacemos con nuestros pacientes, teniendo en cuenta el beneficio pronóstico que le aportamos con los fármacos. Veis cómo en los pacientes con disfunción ventricular, incluso los de rango intermedio, el 98% de los pacientes los tenemos con IECA, ARA2 o ARNI.
Del total de estos pacientes, ahora mismo tenemos el 34% tratados con sacubitril/valsartán. Fijaros que el porcentaje de pacientes con disfunción ventricular tratados con beta-bloqueantes supera el 95%, que es una cifra extraordinaria. Y este dato que también es muy sorprendente, sobre todo asumiendo las comorbilidades de nuestros pacientes, y es que casi un 80% de ellos están en tratamiento con un inhibidor de los receptores mineralocorticoideos. Una quinta parte de los pacientes con ivabradina, y también el número de pacientes tratados con dispositivos pues es bueno y probablemente muy superior, desde luego, a lo que vemos en los ensayos clínicos, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que supera el 25% que está tratado con un desfibrilador, y con terapia de resincronización pues está en torno al 10% de los casos. Con respecto al tratamiento farmacológico, ya sabéis que no solo es importante, y esto se resalta cada vez más, no solo es importante que pongamos los tratamientos a los pacientes, sino que alcancemos unas dosis adecuadas de los mismos. Pues veis cómo en los tratamientos con beta-bloqueantes, la mediana del carvedilol, por ejemplo, de dosis es de 25, es decir, que un 50% de nuestros pacientes están en una dosis de al menos de 25 miligramos de carvedilol diaria, y alcanza un 50 miligramos de carvedilol o más el 36% de nuestra serie, que también es un dato muy importante. Lo mismo ocurre con el bisoprolol. El bisoprolol, pues un 33% de los pacientes, un poquito más, alcanza una dosis superior o igual a 10 miligramos diarios, que es la dosis recomendada. Pero fijaros también cómo hay que seguir aprendiendo y ver las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos bien. Así como los beta-bloqueantes, el porcentaje de pacientes que alcanza una dosis adecuada es bastante bueno. Sin embargo, fijaros cómo en la dosis de sacubitril/valsartán, los pacientes que alcanzan la dosis máxima no llegan ni al 7%, ¿no? Es decir, esto, pues yo creo que debemos seguir haciendo un esfuerzo por mejorar estos datos y estar convencidos de que las titulaciones de fármacos tienen que estar pues bien protocolizadas para alcanzar dosis superiores. Yo ayer voy a decir una cosa ya para echarnos aquí un dato positivo. En nuestro centro, por ejemplo, que tenemos la titulación de sacubitril/valsartán protocolizada, alcanzamos el porcentaje de pacientes que alcanzan esta dosis es del 51%. El registro es muy ambicioso, tiene muchísimas variables y también recoge datos de comorbilidad. En este caso, pues, como sabéis, la diabetes ha entrado con mucha fuerza en el ámbito de la cardiología y especialmente en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, y también podemos recoger en nuestro registro cómo están tratados estos pacientes. Fijaros que mayoritariamente los pacientes con diabetes tienen entre los fármacos la metformina, como está indicado, pero cogen mucho peso otros fármacos como los inhibidores de ADPP4 y los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que, como sabéis, pues son los fármacos probablemente que con más fuerza están irrumpiendo en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y como conclusiones para terminar, pues insistir en lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, el REAPRIL nos va a permitir ver cómo son nuestros pacientes, cómo organizamos su asistencia, cómo los estamos tratando, cómo estamos manejando sus comorbilidades. También en un futuro podremos analizar cómo es su pronóstico e incluso los predictores de pronóstico en nuestro ámbito, y también nos va a señalar, obviamente, y esto yo creo que es destacable y que es una cosa muy positiva, qué aspectos podemos mejorar en la asistencia de nuestros pacientes, en el tratamiento farmacológico y también en el tratamiento no farmacológico. Listo, muchas gracias. Muy bien, Juan Luis. Pasamos a la tercera presentación por el doctor José Ignacio Morgado García de Polavieja, del Hospital Juan Ramón Jiménez, que nos va a hablar de su experiencia en el uso del sacubitril/valsartán desde su aparición. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí compartiendo los resultados de nuestro hospital con vosotros. Bueno, yo soy José Morgado, trabajo en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Juan Ramón Jiménez, que en esta foto podéis verlo y la verdad que parece hasta bastante bonito el hospital. Y bueno, este es el índice de la presentación. Yo primero pongo como unos consejos de vida real para usar este fármaco, cómo iniciar, cómo titular. Después, bueno, la experiencia local, ¿no?, que es lo que me voy a centrar, en las características basales, datos de eficacia y seguridad de nuestros pacientes,
Algo importante que me parece que son subgrupos especiales, sobre todo los que no están estudiados en el Paradigm, y las conclusiones. Bueno, pues como ya sabéis todos, para iniciar este fármaco, bueno, pues se necesita que la situación clínica sea estable, paciente sea asintomático, fracción de eyección menos del 35%, o pongo menos del 40% porque inicialmente en el estudio eran menos del 40% y después se hizo una enmienda del protocolo y se pasó a menos del 35%. Como veis en el registro incluso se usa mucho menos del 40%, incluso algunos más. La presión sistólica debe ser mayor a 100 milímetros de mercurio y el potasio menor a 5,4, no debe tener ni insuficiencia renal ni hepática grave y, por supuesto, no debe haber presentado ni angioedema ni intolerancia a IECA o ARA2. Por explicar un poquito cómo debemos iniciarlo, aunque yo creo que esto ya no es nuevo para la mayoría de vosotros, bueno, pues a la izquierda pongo, si cumple alguno de estos tres criterios, deberíamos empezar con la dosis baja y, por ende, si no los cumple ninguno, estaríamos aquí y empezaríamos con la dosis media. Entonces, si el paciente tiene una sistólica entre 100 y 110, las dosis que tolera de fármacos son relativamente bajas, como veis aquí, o el filtrado es menor de 60, pues ahí deberíamos empezar, si cumple cualquiera de esas tres, con la dosis baja. Si no, pues deberíamos empezar ya con la dosis intermedia, ir titulando, como ya sabéis. En cuanto a la titulación, bueno, pues en el Paradigm se hizo una manera, después se hizo otro estudio, que es este que os presento, para ver si podíamos titular de forma rápida o de forma, si era seguro, frente a una forma intermedia, una forma estándar. Y bueno, lo que vimos aquí, en resumen, es que la titulación rápida, entendida como titular cada 2 semanas, pues era especialmente segura, con lo cual, bueno, pues si tenemos la organización suficiente, pues sería lo ideal. Y bueno, algunos problemas que hacer, pues yo creo que esto realmente es un poco de sentido común y lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que hacemos todos, pero qué hacer si tenemos una hipotensión con síntomas, si tenemos un empeoramiento del filtrado glomerular o una hiperpotasemia. Bueno, pues aquí señalo lo más importante. Y ahora sí quiero hablar de la experiencia local con este fármaco. Nosotros tenemos 110 pacientes, pero solo hemos analizado ahora mismo 83 porque hemos querido incluir pacientes con un seguimiento mínimo de 3 meses, nos parece, sino que tampoco tiene mucho sentido. Y el seguimiento medio lo pongo aquí, bueno, pues 153 más o menos 96 días. Estas son las características basales de nuestros pacientes, que bueno, si podéis ver, pues la edad media pues son casi unos 65 años, la mayoría varones, con cardiopatía isquémica un poquito más de la mitad, con una tensión sistólica media pues de 100-115, una frecuencia cardíaca, que eso me parece importante y de lo poco que se le puede criticar al Paradigm, que la frecuencia no era óptima, era más de 70 latidos por minuto, en nuestra serie pues es menor. El filtrado glomerular medio, el ProBNP y la fracción de eyección, que son el ProBNP mayor y la fracción de eyección peor si lo comparamos con el estudio pivotal. Y bueno, en cuanto a comorbilidad, situación clínica, dispositivo, pues aquí lo tenéis. Las 2/3 partes son hipertensos, la mitad de ellos han padecido fibrilación auricular, la tercera parte diabético, como es lógico, pues muy parecido a los datos presentados por Luis. La clase funcional, principalmente 2 y 3, muy parecido al Paradigm. Y si tenemos un mayor uso de dispositivos al compararlo con el estudio. Y esto serían las dosis, que son también bastante buenas, de uso de betabloqueantes y ECARA2 o antialdosterónicos. Y esto es una tabla comparándola con las características basales nuestras enfrentándolas al Paradigm. Entonces, bueno, en resumen, y esta sería la segunda parte, en resumen, nuestros pacientes pues son más añosos, con una tensión arterial sistólica menor, peor clase funcional, entendida como peor fracción de eyección y péptidos más elevados, y mejor frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, ya por analizar un poquito nuestros datos, la dosis de inicio, principalmente el 80% fue la dosis media, y el resto, salvo pocos pacientes porque estaban muy hipertensos, toleraban fármacos, dosis de fármaco muy elevada de IECA ARA2 previa, pues si el 80% recibieron al principio la dosis media, pues casi el restante recibieron la dosis baja. En cuanto a la eficacia, bueno, pues aquí os presento, por hablar de eficacia, la clase funcional, los péptidos de la fracción de eyección, como con el seguimiento medio que ya he mostrado que es relativamente corto, se consigue mejorar de forma significativa tanto en la clase funcional como reducir los péptidos y aumentar la fracción de eyección. Que esto al final es lo que quiero traducir en esta gráfica. A la izquierda veis antes del tratamiento, esto sería clase 1, 2, 3 y 4, y esto tras el tratamiento.
Y por hacerlo un poquito más esquemático, en clase 2 o 1, antes del tratamiento, tenemos el 72% y después del tratamiento tenemos al 93%. Esto, bueno, realmente es la gráfica del Paradigm, que no es comparable por el tipo de estudio, por el seguimiento sobre todo, pero bueno, también mejora lógicamente la clase funcional. Estos son los péptidos, que la gráfica salió un poquito pequeña, pero bueno, al final por eso también pongo tantas cosas para que podáis verlo. Se logra una reducción media del 18% y aquí veis las cifras iniciales y las cifras finales. Y bueno, esto sería el estudio Paradigm, que es lo que pasa con los péptidos. En la fracción de eyección, aquí se aprecia mejor, pues veis que hay un aumento de medio del 20%, que me parece bastante significación. O sea, la media al principio es 28% y después final es 34,4%, que esto además es verdad que todavía no está tan estudiado. En cuanto a la seguridad, pues bueno, importante, ¿no? Porque vemos que es un fármaco seguro. En nuestra muestra se comporta igual que en el estudio. Ninguno de estos 4 parámetros empeora de forma significativa, ni la tensión arterial sistólica, también he puesto la diastólica, ni las cifras de potasemia ni de filtrado glomerular. Con lo cual, bueno, si he querido poner los efectos secundarios que se contemplaron en el Paradigm, para decir que es verdad que, como todos sabéis, el más frecuente es la hipotensión, aunque no muchas veces conlleva la retirada del fármaco. Después veis que el 5% presentaron una hiperpotasemia mayor de 5,5 y una elevación de la creatinina mayor a 2,5, pues bueno, el 4% de los pacientes. ¿Todo esto a qué lleva? Que al final es lo importante. ¿En qué pacientes tenemos que suspender el tratamiento? Pues lo tuvimos que suspender en 10 pacientes, que suponen el 12%, pero en 3 de ellos fue por motivos económicos. Entonces, vamos a intentar obviar eso de alguna manera, porque no realmente es un evento adverso clínico, y vemos que en el 8% de los pacientes se tuvo que retirar, sobre todo por hipotensión arterial, en uno de ellos por hiperpotasemia grave y otro por filtrado, por empeoramiento marcado de la función renal. Estos datos creo que son muy buenos y habla de la seguridad en vida real de este fármaco, teniendo en cuenta que, como sabéis, en el Paradigm hubo una fase de running y los que no toleraron el fármaco, que fueron más del 10%, ni siquiera entraron en el estudio. O sea que parece que en vida real es muy seguro. Intentamos analizar si había algún factor predictor de forma independiente con la retirada del fármaco. Y el único que al final lo demostró fue el filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora os pongo en 3 diapositivas algunos pacientes que tenemos nosotros con criterios que definimos como no Paradigm, que son los que veis arriba, o sea, los que no cumplen estos criterios de los que yo he hablado, que son 17, pues hemos analizado qué pasa en ellos, ¿no? Y bueno, las características basales las tenéis arriba y sobre todo lo más importante es el seguimiento. Solo en este grupo, que sería grupo no estudiado y un grupo en el que en teoría sería mucho más peligroso o más dificultoso usarlo, pues realmente vemos sobre todo, además de la seguridad que veis aquí, sobre todo lo que quiero resaltar es la seguridad. Perdón, en vez de la eficacia, la seguridad. La seguridad, solo un paciente hubo que retirar el fármaco por disfunción renal grave. Además, bueno, pues veis aquí la eficacia. Y en 3 pacientes que tenemos incluidos en hemodiálisis, bueno, quería compartirlo con vosotros. No somos ni mucho el único centro. Por ejemplo, en Andalucía hay varios que llevan pacientes en hemodiálisis y toda la impresión es parecida. Y bueno, al final, estos son los 3 pacientes, lo quería señalar. Bueno, pues los 3 son hipertensos, 2 de ellos diabéticos, una es cardiopatía isquémica y el otro son miocardiopatía dilatada. La clase funcional, antes de usar este fármaco, pues era avanzada en los 3, con un grado de función ventricular muy reducida. Y al final, importante, que en 2 de ellos hemos conseguido alcanzar la dosis máxima, en uno no hay manera de subirle, estamos en la dosis mínima. Pero bueno, todos han mejorado su clase funcional, incluso uno de ellos ha quedado asintomático, sin cambio importante de la tensión arterial y bueno, sobre todo con una buena tolerancia hemodinámica a las sesiones de hemodiálisis. Con lo cual, bueno, pues aunque sean 3 solo, ¿no? Pero realmente me parece interesante. Y quería ya hacer un resumen para ir acabando. Realmente esto es lo que he ido comentando en la charla, ¿no? Las características basales de nuestro grupo son parecidas al Paradigm, aunque como todo en vida real, son pacientes pues más añosos, con más pluripatología, peor clase funcional.
peor función renal, y vemos, aunque no es realmente comparable, pero parece que pueda ser incluso más seguro que en el estudio, o sea, que en vida real realmente sea un fármaco muy seguro y eficaz. Entonces, bueno, por hablar ya de unas conclusiones, pues ya sabéis que el sacubitril/valsartán en vida real ha mostrado ser tanto eficaz como seguro, la posibilidad de utilizarlo en grupos no estudiados todavía, siempre con mucha cautela, que falta evidencia científica. Y bueno, esta frase es bastante interesante porque realmente es lo que hemos hecho, ¿no? Si tú a lo mejor te centras en lo que tienes estudiado en la teoría, nunca podrás mejorar, y lo usan algunos pacientes con mucho cuidado y siempre insistiéndole al paciente, y bueno, la verdad es que ha ido bien. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Empezamos la discusión. Si alguien quiere preguntar. El doctor Casillo, aquí en primera fila. Hola, yo una pregunta. Lo primero, darle la enhorabuena a la serie del doctor Morgado de Huelva. Y es una pregunta meramente pues para aprender, ¿no? O a ver qué hacéis vosotros en la práctica habitual, ¿no? Porque he visto que tenéis una elevada tasa de portadores de DAI resíncro, lo cual eso es bueno, ¿no? Creo yo personalmente. Pero a efectos prácticos, tú cuando indicas un DAI, ¿te esperarías primero a ponerle el entresto y ver si mejora la función y entonces te lo ahorras? ¿O directamente contemplas las dos cosas? ¿O primero el DAI y después entresto? Esa es la típica pregunta controvertida, que hemos cambiado un poco nuestra forma de hacer el día a día. Realmente al principio nosotros planteábamos un poco, porque nosotros planteamos en una sesión clínica conjunta cuando se va a implantar un dispositivo, y al principio pues proponíamos un poquito, le ponemos el DAI, le ponemos el entresto, vamos a ver qué pasa, al final mejora. Y realmente ahora, salvo que sea un paciente de mucho riesgo, normalmente consideramos tratamiento optimizado con el sacubitril. Entonces normalmente usamos sacubitril, optimizamos la dosis y después reevaluamos la situación clínica y la fracción de eyección. Y yo creo que es lo que se está haciendo en la mayoría de sitios, ¿no? O sea, podéis, por ejemplo, aquí podéis compartir vuestra experiencia, ¿no? De todas maneras, yo creo que muchos de estos pacientes que ya tienen el desfibrilador, es decir, que son pacientes crónicos de años de evolución, y probablemente lo que te encuentras son pacientes sintomáticos que ya tienen, que son portadores de dispositivos. Completaría quizás, ¿no, José? Puedes completar cuál es el tiempo que consideras para optimizar, cuándo mides después, si a los 3, a los 6 meses, y si está haciendo lo mismo, si es isquémico o no, ¿no? Es lo de qué factores de alto riesgo, porque claro, si nos basamos en los isquémicos, a los 40 días tendríamos que estar decidiendo. Sabemos que no lo hacemos así, pero ¿qué criterios consideráis en las sesiones conjuntas? Realmente eso es lo que genera más dudas, ¿no? Lógicamente. Entonces nosotros, es verdad que los isquémicos, después del DANI, aunque se le ha criticado mucho, los isquémicos asumimos, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero asumimos ahora que tienen muchísimo más riesgo, entonces los isquémicos lo hacemos todo precozmente. Los no isquémicos nos planteamos un poquito el esperar más, pero esperar más quiere decir a lo mejor darte el lujo de esperar a los 6 meses, y los isquémicos intentamos optimizarlo y a los 3 meses reevaluarlo con eco. Eso es lo que intentamos hacer. Siempre se logra, pero eso es lo que intentamos hacer. Bueno, yo con respecto a este tema, en el cual la sensación que tenemos todos, las que estáis demostrando, tengo que decir que actualmente la guía de práctica clínica no ha cambiado nada. Y que por lo tanto todas estas cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo porque además debemos, y porque es la impresión que tenemos, pero las guías de práctica clínica son las mismas. Con Danish y con los resultados que estamos viendo de los fármacos pensamos que esto cambiará, pero ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos. Doctor Martín. Yo tenía una pregunta para Juanlu. Vamos a ver, a mí me ha llamado la atención en la serie, la mayoría de los pacientes son ambulatorios, hay un porcentaje de ellos que están en grado funcional 1. ¿Estos pacientes qué porcentaje ha ingresado previamente? ¿Y cuánto tiempo antes? Y si en los que no han ingresado nunca habéis exigido una determinada severidad de los síntomas,
para estar seguro de que excluís las disfunciones ventriculares asintomáticas, o están incluidas también. Esa sería un poco la pregunta. Sí, el porcentaje de pacientes ambulatorios que son seguidos en la consulta, o sea, del registro, es muy superior a los pacientes que están registrados como hospitalizados. Es decir, que da idea de que el paciente que es hospitalizado previamente por insuficiencia cardíaca es visto en la consulta de cardiología, ¿no? Yo creo que en este registro estaba en torno al 60% de los pacientes. Es decir, los pacientes ambulatorios, el 60% de ellos ya habían tenido un ingreso previo por insuficiencia cardíaca. Es un registro, claro, de consulta solo de cardiología, y muy probablemente, como sabéis, pues hay pacientes que pueden estar en el grado funcional 1, pues se ha optimizado mucho el tratamiento y son pacientes que probablemente se han seguido la consulta por su disfunción ventricular o por la existencia de otras peculiaridades, como por ejemplo la implantación de dispositivos, ¿no? Que, como sabéis, pues exige un seguimiento también de estos pacientes en el ámbito de las consultas de cardiología. Sí, pero sí, vamos, en cualquier caso el registro es un registro, y he insistido, de práctica clínica real, de pacientes consecutivos, y se incluye cualquier paciente que vemos en la consulta, desde grado 1, grado funcional 1 o 4, están incluidos todos. Bueno, yo quería hacer un comentario o una pregunta a los tres ponentes, aunque he quedado con Miriam, que la que le iba a hacer a ella, pues se la voy a dirigir si me la acepta, a mi compañero Pepe Segura de Hemodinámica. El estudio Castel, porque recuerdo cuando salió, yo creo que fuiste a la presentación y nos mandaste un WhatsApp a nuestro cardioforo y sobre el tema de la ablación, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo ves, Pepe? Tú que son muchos pacientes, ¿no? Me imagino. Y ya Miriam lo ha comentado, parece el beneficio que tiene esto, pero yo, como ella ha dicho, eso hay que andar con cuidado y viendo los resultados, yo creo, individualizados de los pacientes. Yo creo que muchas veces, aunque el paciente luego sigue en FA, clínicamente mejora, ¿no? Y posiblemente porque estemos quemando además los ganglios simpáticos que hay en la aurícula izquierda y eso. Entonces, claro, yo creo, y tú has pedido varias veces ablación, lo hemos hecho y los pacientes han mejorado incluso. Entonces, yo creo que eso es un buen nicho para tipo pacientes que no mejoran, pues otro momento más, ¿no? Pero todavía yo creo que decir que a cualquier paciente con disfunción ventricular izquierda FA hay que tratarlo, yo creo que eso todavía poco a poco hay que individualizar. A Juan Lulo me ha llamado mucho la atención, porque luego es lo que ocurre en vida real. Los pacientes con fracción de eyección del 50%, me he fijado en la estadística de cómo los tratamos, y el 78% están con el mismo tratamiento que la disfunción cardíaca sistólica, ¿no? O sea, viene a demostrarse que aunque no haya evidencia, los tratamos. Sí, ahí es verdad que muchos de esos pacientes son pacientes isquémicos, hipertensos, y probablemente pues al final le ponemos el mismo tratamiento que tienen los que tienen disfunción. A mí sí me llamó la atención cuando analizó los datos, y como es un tema que está muy en boga por la clasificación que estableció la Sociedad Europea de Cardiología, y es que los pacientes con insuficiencia cardíaca en rango intermedio en nuestra serie se parecen mucho, tanto en sus características basales como en su tratamiento, a los pacientes con disfunción ventricular. Y por dar una explicación a esto, como tenemos registrado antecedentes cardiológicos de los pacientes, pues fijaros que del grupo de rango intermedio, algo más del 60% son pacientes que venían con disfunción ventricular. Es decir, que lo que hemos hecho probablemente es mantener el tratamiento de estos pacientes. Un porcentaje muy pequeño, que era un 5% aproximadamente, eran pacientes que habían sido diagnosticados previamente con insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada y han deprimido la fracción de eyección, pero mayoritariamente los pacientes en rango intermedio son pacientes que vienen con una historia de disfunción ventricular. Yo creo que eso explica pues que tengamos un tratamiento muy parecido, ¿no? En este grupo. Y luego, José Ignacio, perdona Silvia, tú querías decir, me ha gustado mucho la diapositiva de los criterios no paradigm, porque precisamente esos son los pacientes que particularmente tenemos que empezar el tratamiento con tensiones de 90, de hasta incluso 80 y algo, ¿no? Y me ha gustado que, bueno, que muchos pacientes lo han tolerado, aunque la proporción de los que no lo toleran
en nuestra experiencia, como tenemos tensiones más bajas, el abandono es mayor, ¿no? Y luego he visto que un 1,4%, muy poco, lo habéis iniciado en grado funcional 1. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo soy de los que piensa que mejor empezar a tratar antes de que el enfermo se deteriore, pero veo que fue un error o a la hora de... Yo lo hago, ¿eh? Bueno, entonces por lo menos no tengo que responder con vergüenza. Que no fue un error, o sea, yo normalmente no lo cambio cuando está en clase funcional 1, pero a lo mejor esos son pacientes muy jóvenes con un grado de disfunción ventricular muy severa, insuficiencia mitral muy severa, entonces que sabes que si puedes mejorarle de alguna manera vas antes de la cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hacemos nosotros. Sí, de todas maneras, con respecto a eso, vamos, yo si me permitís, es que hay, y haciendo alusión a lo que decía antes Juan Carlos del DAI, antes, tal cual, es que muchos pacientes que tienen un desfibrilador, que probablemente esté en un grado funcional aceptable, incluso en 1, pues te ven la tesitura de decidir si le mantiene el IECA a 2 o le cambia a sacubitril valsartán, asumiendo además que tiene un efecto positivo en la disminución de la muerte súbita, ¿no? Es decir, que tienes pacientes tratados con un desfibrilador, ¿no? O con un desfibrilador implantado, y yo creo que se le puede seguir optimizando el tratamiento incluso estando en un grado funcional 1, ¿no? Muy bien. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Padilla, y es que de la revisión tan exhaustiva que nos has hecho, ¿con qué top 3 nuevas incorporaciones te quedaría como que más nos han cambiado, digamos, en este año? Cosas que tú hace 2 años, digamos, no hacías, o hace 1 año, y con estos cambios, ¿no? Dices, pues yo ahora hago esto. ¿O qué top 3 consideras tú más relevantes? ¿O que va a pasar eso, que nos van a cambiar cosas? Realmente cuando te propones la charla y hay que destacar cosas del 2018, realmente evidencias que nos pudieran cambiar la práctica clínica, el top 1 para mí ahora mismo es el Castle, por eso lo he resaltado tanto. Y merece la pena muchas reflexiones porque uno ve los resultados y entonces te dan ganas de mandar a que te ablacionen a todos los pacientes. Reflexiones interesantes, por ejemplo, tardaron casi 8 años después de hacer un escrutinio de 3.000 pacientes para quedarse con 300 pacientes. Es decir, se seleccionaban bastante. El grupo control, el grupo frente al que se enfrentó la FA, estaba especialmente penalizado. O sea, claramente estaban bajo tratamiento con antiarrítmicos, que sabemos que no son especialmente beneficiosos a los pacientes. Y de hecho, una de las reflexiones que he leído al respecto es que cuando tú coges el paciente tipo de las características basales de ese ensayo y lo metes en una de las escalas de riesgo, tipo la de Seattle, por ejemplo, la mortalidad que daría a 5 años a lo mejor era de un 25, un 30%, y la mortalidad a 5 años de los pacientes del Castle fue los que cayeron en el grupo placebo de 40 y pico %. Es decir, el grupo frente al que se enfrentó era un grupo que estaba especialmente penalizado. Cuando hicieron análisis por su grupo, se beneficiaban especialmente los más jóvenes, no el abuelito con 80 años, un paciente menos de 65 años, en clases funcionales mejores y con fracciones de eyección no tan severamente deprimida. El grupo de fracción de eyección menos del 25% no presentaba beneficio en el análisis por su grupo, con las limitaciones que eso tiene. Entonces, bueno, la verdad es que cuando ves los resultados, luego a favor, pues que los resultados en mortalidad fueron a 3 años, o sea, no es una cosa inminente. A los 3 años se morían menos, eso te da que pensar. La falta de ciego es lo primero que ponen en todos sitios. Un estudio no ciego puede asociar cierto sesgo en la asignación de eventos y tal, pero realmente los eventos, mortalidad, hay algo tan objetivo como eso. Y bueno, las reflexiones después de leerlo es eso, que los centros de expertos con muy pocas complicaciones, entonces que bueno, que aunque nos apetezca mucho abrazar los resultados de este ensayo y acogerlo y mandar a todos nuestros pacientes a la unidad de arritmias para que lo ablacionen, pues nuestro punto de vista como en insuficiencia cardíaca debería ser un poco más prudente. Y luego, con fin docente, el consenso de expertos americano de finales del 2017, es verdad,
no es que cambie tu práctica clínica, pero hace un repaso muy exhaustivo con unas reflexiones muy interesantes y consejos muy prácticos. Para tener en cuenta. Sí, para tener en cuenta. Es el top 2, ¿no? Es el top 2. Además, con respecto al cambio al ARNI, facilitan, porque lo he resaltado que es de forma paralela y no que haya tenido que pasar, porque si no ya pasa por IECA beta bloqueante, puedes considerar ponérselo en vez de insistir tanto en la titulación o que tengan que pasar antes por el antagonista de la aldosterona. Bueno, yo quería preguntarle al doctor Bonilla de los datos que has presentado. Tenemos un 18% de ingresados, pero sí que mostrabas el perfil diferente, ¿no? Que es como más preservada, más añosos, más mujeres, la típica, ¿no? Más anemia, más insuficiencia renal. ¿Tú crees que este grupo de pacientes, una vez que conseguimos darlos de alta y tal, y dado que el tratamiento que tenemos la evidencia es escasa, crees que se beneficiarían de un seguimiento a corto plazo? ¿Y dónde los enviarías? ¿Los enviarías a primaria, ahora que estamos con los PIOs estos, ¿no? Los planes integrales y tal? ¿Los enviarías a primaria, a interna, a cardio? ¿Qué harías con este grupo que además, anemia, insuficiencia renal, es un grupo de alto riesgo, que tenemos mucho porcentaje de ingreso con estas características? Sí, es verdad que algunas de estas comorbilidades suponen su aparición en el momento agudo y su corrección posterior, ¿no? Es decir, que tampoco yo creo que define al paciente, que luego vamos a ver, ¿no? Yo siempre digo que probablemente el paciente, y así es, ¿no? Aunque fuese el mismo paciente, poco se parece al paciente hospitalizado al paciente agudo. Yo estoy convencido de que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con independencia de su fracción de eyección, deben estar bajo el amparo de una unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y seguir los mismos protocolos de seguimiento que establecemos para los pacientes con disfunción ventricular. Es decir, yo entiendo que para nosotros es prioritario optimizar los tratamientos con beneficio pronóstico, pero a veces el beneficio pronóstico al paciente no se lo da el tratamiento farmacológico, sino otro tipo de actuaciones, ¿no? Y eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Y este es un perfil de paciente que claramente tiene que estar, como digo, al amparo de una unidad con las peculiaridades locales. Yo no sé si en algunos hospitales puede ir a la consulta de cardiología, a medicina interna, a primaria, pero es decir, yo sin definir bien a dónde tendría que ir, lo que está claro es que tiene que ser visto. Yo resalto, a la luz de las guías y de las recomendaciones que hacían las guías de práctica clínica en cuanto al seguimiento precoz del paciente hospitalizado, que recomendaba un abordaje muy precoz, una visita muy precoz. Hubo un estudio retrospectivo que analizó este dato e insistía en esto, ¿no? En que el paciente que era visto precozmente por un médico era un paciente que tenía mejor pronóstico. Y resaltaba este estudio que el médico que veía al paciente era un médico conocido por el paciente. Es decir, pero no destacaba que fuese ni el cardiólogo, ni el internista, ni el médico de familia, ¿no? Es decir, un médico y que sea un médico conocido por el paciente, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacerlo, claro que sí. Muy bien. Vamos a una última pregunta para el doctor Morgado y vamos a terminar la mesa. Me ha llamado la atención que lo que has comentado de la titulación, el cómo conseguir, en el registro hemos visto que 7% solamente alcanzaban dosis máximas, y el cómo titular sacubitril/valsartán, es verdad que nosotros tenemos la experiencia de que quizá por eso, por como muestras también en tus pacientes, tenemos pacientes con más grado funcional 3, con tensiones más justas, un poco peor que los del Paradigm. Nosotros estamos teniendo experiencia de que titulaciones más lentas, incluso escalonadas, nos han permitido conseguir dosis máximas en más del 50% de la población. Quería saber cuál era tu experiencia y también la dosis que le pones a los pacientes en hemodiálisis. ¿Estás poniéndoles lo mismo cada 12 o en diálisis se pone y dura más? ¿Cómo haces esto? La primera pregunta sí, yo lo comparto contigo, o sea, depende del paciente, ¿no? Los pacientes que están peor, precisamente por el estar peor, hay que ir más lento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tercer paciente que pusimos nosotros lo habéis mandado vosotros con la mitad de dosis de la baja. Y al principio lo vi y dije, esto, y la verdad que fue bien, y hubo que subir muy poco a poco, sistólicas de 8 y estaba tenía sistólicas de 8, 7,5, aunque era un paciente joven, bueno, es un paciente joven, y entonces los pacientes que están más graves, los pacientes mayores, por ejemplo, la primera paciente
tenía 85 años, y empezamos con la dosis baja 2 veces al día, pero hubo que hacer eso, ¿no? Hubo que ponerla media y media. Entonces, con pacientes más graves sí haces cosas que a lo mejor no son ficha técnica, pero son pacientes reales y hay que hacer algo. Y después lo de hemodiálisis, bueno, pues por mucho que hablé con el nefrólogo de duración del fármaco con la diálisis, no me supo responder. Entonces, si el nefrólogo no me sabe responder, yo no sé responderte. Pero lo cierto es que los pacientes de diálisis reciben IECA ARA2, porque lo reciben, todos esos pacientes lo reciben, lo toleran bien. Entonces, lo que hicimos fue hablar con los nefrólogos, hacer un seguimiento muy cercano y empezar con la dosis baja siempre, pero 2 veces, o sea, cada 12 horas, 24-26 cada 12 horas. Y en todos ahora mismo van 5, ha ido bien. En 3, que esos 3 son los de seguimiento más largos. En 3 se ha alcanzado la dosis máxima y en 2 no, pero han ido bien, ningún efecto secundario más de lo normal. Bueno, estamos fuera de tiempo. Gracias. Sí. Vamos, con respecto a lo de la titulación, como has presentado los datos del estudio Titration, decías, ¿no? Digo por hacer un apunte, decía que las 2 vías de titulación son igual de seguras, y yo lo que quería decir es que a mi juicio son igual de inseguras, ¿no? Porque un porcentaje de hipotensión del 10%, de hipopotasemia del 8%, de insuficiencia renal grave, es decir, yo creo que eso no lo vivimos ni siquiera en la vida real nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que ese estudio nos va a sacar de pocas dudas de cómo tenemos que hacer las cosas, y siendo comedido y teniendo paciencia, al final los pacientes alcanzan dosis buenas de fármaco. A nuestros pacientes parece que les va mejor, incluso, ¿no? Más seguro. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia.